Buenas tardes. Tenemos hoy aquí a Pastora, que es candidata a rector por la Universidad de Sevilla. Bueno, Pastora, si nos hablas un poco de ti, te presentas a la comunidad universitaria. Buenas tardes, soy Pastora Moreno, soy catedrática de periodismo en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla. Me presento a rectora porque tengo compromiso con la universidad y creo que la universidad necesita un reseteo. Tengo 6 sexenios, el máximo, 6 quinquenios, muchos trienios, llevo 30 años en la universidad. Y creo que es una ocasión única para presentarnos a las elecciones, puesto que después de muchos años tenemos sufragio universal y tenemos la oportunidad de elegir todo a la nueva rectora o al nuevo rector. Muy bien. Si nos hablas un poco de la candidatura, cómo surgió, las personas que forman esta candidatura. Pues esta es una candidatura que nos reunimos varios profesores y decidimos que había que presentarse a las elecciones. Que se suponía que había varios candidatos, todos pertenecían al antiguo rectorado, al rectorado actual aún, y nosotros éramos como una alternativa. Pensamos que la democracia es alternancia, son opciones, y que había que ofrecer una opción diferente, una opción que no viniera desde dentro del rectorado, sino que viniera de diferentes facultades, y eso es lo que hemos hecho. Y poco a poco fuimos montando nuestro equipo, fuimos a diferentes facultades pidiendo a los decanos, a los directores de las escuelas que nos dieran nombres de los mejores. Y creo que tenemos una candidatura que son los mejores profesores, los mejores investigadores de la Universidad de Sevilla. Estupendo. Bueno, y yo creo que en primer lugar debemos empezar hablando de los estudiantes, que son el corazón de la Universidad de Sevilla. No sé si nos puedes hablar de las medidas que tenéis para los estudiantes. Bueno, nosotros estamos convencidos, y mis compañeros de equipo también, que los estudiantes son la razón de ser de la Universidad de Sevilla. Sin ellos la universidad no existiría. Llevamos 520 años de andadura y entonces poco a poco esta universidad se ha ido haciendo mayor, y para ello pues tenemos una serie de medidas que consideramos, dadas las quejas que siempre hemos estado oyendo, las ideas de mejora, las quejas que había, pues las sugerencias que nos han hecho ellos, sobre todo que estaban muy descontentos con que no hubiera evaluación continua, que nosotros la defendemos y la pensamos instaurar nada más llegar. La evaluación continua se hace en este momento en una facultad sí, en otras no. En la misma facultad un profesor sí y otro no, depende de los casos. Y pensamos que debe instaurarse, porque vamos a un sistema moderno de evaluar el día a día. Después también la evaluación compensatoria, que no existe en nuestra universidad. Es de las pocas universidades españolas que no la tienen, junto con Santiago de Compostela y la Pompeu Fabra en Barcelona. Y se trata, bueno, pues de que hay alumnos que se tienen que marchar de nuestra universidad porque les suspenden una última asignatura, agotan convocatoria y se tienen que ir. Y esto significa que se tienen que marchar, pero a terminar la carrera con un plan de estudios nuevo. O sea que aunque tengan una asignatura aquí nada más pendiente, donde vayan no van a cursar una asignatura nada más, sino que tienen que entrar en un plan de estudios nuevo, con asignaturas nuevas. Algo catastrófico, pensamos, para un estudiante. Cambiar de ciudad, cambiar de plan de estudios, sentirse muy frustrado, que tengan que hacer todo eso por una asignatura, el gasto económico que conlleva, en fin, que todo eso lo hemos tenido en cuenta y pensamos que por algún motivo casi las 70 otras universidades españolas lo tienen y que deberíamos tenerlo también, la evaluación compensatoria. Bueno, pues habiendo hablado de nuestros estudiantes, vamos a pasar al PT-Gas. ¿Qué propuestas concretas hay para el PT-Gas? Bueno, el PT-Gas tiene una cantidad de quejas tremenda, está muy por consolidar. Hay nivel 15 que no existe en ningún sitio ya, el nivel 15 para el PT-Gas. Entonces son niveles muy bajos, con un salario bajísimo. Se quejan mucho de eso, muchos hacen un nivel superior al que deben tener y al que les remuneran.
Y entonces cada vez la profesión de PTGA exige mayor especialización. Con esto vamos a crear también un cuerpo de técnicos, porque cada vez el PTGA también, pues, lo que son los temas tecnológicos ha cambiado mucho. Hay un cuerpo de técnicos que está sin reconocer en la Universidad de Sevilla, existe, pero no está reconocido. Y sí está en otras universidades. Y hay muchos asuntos que vamos a rememorar un poco de universidades muy parecidas a la nuestra, como son la Universidad de Granada o la Universidad de Valencia. Entonces la idea nuestra es ponernos al día, actualizarnos, modernizarnos y sobre todo aquellos aspectos que están funcionando ya en las demás, pues deberíamos de tomarlo como referente también. Bueno, Pastora, pues continuamos. Si nos comentas un poquito las propuestas que tienes para el PDI de la Universidad de Sevilla. Bueno, para el PDI nosotros siempre tenemos idea de lo que funciona, mantenerlo. Esa es la idea de nuestra candidatura. Hay cosas que están funcionando, por ejemplo, las acreditaciones van rápidas, mucho más rápidas que en Madrid, que en otras universidades, bueno, pues los profesores se acreditan y tienen que esperar años y nosotros pues se acreditan y las plazas están saliendo, pero hay plazas muy en precario, como son las de los profesores PSI, que tienen unos salarios mínimos. Después, pues, todo lo que es el profesorado nuevo contratado, el talento se nos está yendo porque se tarda mucho en sacar las plazas y en decidir, en baremarlas y demás, y pues mucha gente se está yendo a Madrid, a Barcelona. En concreto, en mi facultad se ha ido una a Barcelona, otros se ha ido a Madrid, porque son más rápidas esas gestiones y la idea es que todo esto se agilice, agilizar la carrera docente, los profesores ayudantes. Luego hay un problema con las titularidades, que cuando una persona saca la titularidad hasta el año siguiente no lo reconocen, su trayectoria, sus sexenios, sus quinquenios, que pierden muchísimo dinero. Debería ser automático, como pasa en otras universidades. Eso también lo queremos cambiar. Por supuesto, hay que seguir con la convocatoria de plazas, convocar más plazas. También se convocan a cuentagotas, se convocan 2 o 3 y a lo mejor hacen falta 5. En fin, siempre vamos por debajo de las necesidades. ¿Y qué nos dices de la renovación que viene en los próximos años de la Universidad de Sevilla, donde se estima que alrededor del 40% de los profesores se van a jubilar? Bueno, yo pienso que hay que consolidar los que están dentro. Vamos a esa generación que es la de los baby boomers, las personas de los años 60, que fue la generación del baby boom, y se van a jubilar todos a la vez. Entonces esto es un problema para la Universidad de Sevilla. En el momento en que empieza a jubilarse mucha gente, el otro día estuvimos en el SADUS también, y hay muchas jubilaciones previstas del PTGA, casi un 40%. Nos decían, nos jubilamos casi todos. Entonces, la Universidad de Sevilla eso tiene que tenerlo previsto. Aquí no sobra nadie, por supuesto, consolidar todo, tanto de PTGAS como de PDI, todos los que verdaderamente no estén consolidados. Y luego, pues, ir contratando gente y hacer una carrera docente rápida, porque si no, nos vamos a encontrar con una universidad barata. Barata quiere decir muchas cosas, pero ninguna buena. Hablando de barato, hay 2 colectivos en la universidad que están especialmente maltratados, que son los sustitutos interinos y los profesores asociados. ¿Qué propuestas tenéis en concreto para ellos? Bueno, pues nosotros para lo que es el PSI, los profesores interinos, pensamos que pueden entrar a la universidad una vez que acceden, pero si van a seguir como PSI, desde luego con una remuneración muchísimo mejor que la que tienen, porque la que tienen es historia. Y los asociados, la figura del asociado que tenga también otro tipo de remuneración. Habría que preguntar a ellos si quieren continuar siendo asociados también, porque yo sé de casos que han querido continuar, que tienen otro empleo en otro sitio, hay gente que no, que se quiere unir al carro de las titularidades, que quiere acreditarse, quiere hacer la carrera docente. Depende de los casos, habría que preguntarle, ¿no? Pero desde luego un asociado no puede dar las mismas horas lectivas que da un titular, por ejemplo, un catedrático, y resulta que los sueldos son irrisorios. Pues habría que hacer otro tipo de remuneración acorde a las horas que imparten y que todo el mundo más o menos tenga el mismo tipo de remuneración.
Y el PSI pues lo mismo, son gente que acaba de llegar, se les sobrecarga de horas y ellos tienen que investigar, tienen que hacer su carrera docente y no tienen tiempo, no se les ayuda. Por ahí hemos pasado todo, yo también he pasado por varias figuras, a mí nunca tenía tiempo de hacer nada más que la docencia porque eran muchas horas lectivas, hay que preparar las clases y yo pienso que todo eso que vamos a una estructura más moderna, hay estructuras en la universidad que están obsoletas y hay que ir a la modernización de la universidad que pasa por consolidar a su profesorado y a sus PTGAs y a sus estudiantes, darle también su sitio. Y esa consolidación pasa por la remuneración también. No sea una remuneración tan indigna, sinceramente. Bueno, Pastora, hablamos de docencia. ¿Qué propuestas concretas tienes para realmente la labor más importante de la universidad? Mira, yo a lo largo de todo este año, que llevamos un año preparando la candidatura y hemos visitado los 25 centros, sabéis que son 26, pero son 25 facultades, he podido comprobar la calidad académica del profesorado, fantástico, unas inquietudes, una formación espectacular en la mayoría de los casos, gente muy vocacional y creo que las clases están funcionando. Pero creo que hay que ayudar mucho al profesorado, hay escasez de medios, las facultades a nivel de infraestructura, algunas están cayéndose a trozos, otras necesitan mejora, tienen problemas de infraestructura hasta las que son nuevas, y que son palabras textuales de los decanos de facultades recién hechas, que nos han comentado, bueno, pues hay ciertas zonas que están defectuosas, hay ciertas zonas que tienen goteras. O sea que hay facultades recién hechas que incluso esas mismas tienen también sus problemitas. Entonces, hay una calidad docente y académica de profesorado impresionante, pero hay mucha precariedad de medios. Y entonces, pues hay que ayudar a esos medios, a que esas facultades funcionen de otra manera. Hay que ir a la modernización de todas las facultades, a buscar la excelencia en las clases, en el alumnado, que el alumnado tenga la mejor de las formaciones. Hay que apostar por la inteligencia artificial, por las nuevas tecnologías, por las redes. Nosotros llevamos nuestro programa a un observatorio de inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial, como sabéis, es transversal y nos afecta a todos. El otro día estuve en la escuela de ingeniería informática y me comentaban, bueno, es que aquí es básico la inteligencia artificial, muy importante, pero ¿en qué facultad no es importante en estos momentos la inteligencia artificial? Es algo muy transversal y no podemos ponerle puertas al campo. Entonces la idea nuestra es crear un observatorio de inteligencia artificial donde podamos ir a reciclarnos, a actualizarnos. ¿Y qué nos puedes decir de la licencia de ChatGPT? La licencia ChatGPT queremos que sea para todos los estudiantes, que sea el ChatGPT Plus, que se instaure todos los estudiantes, creo que vale 20 o 30 euros, pero bueno, que no cueste nada, que sea totalmente gratuito, porque es una manera también de que ellos accedan a las nuevas tecnologías. Y el ChatGPT no es tan negativo. Es negativo si se copia. La gente piensa que sirve solamente para copiar, pero el ChatGPT tiene unas utilidades fantásticas que pienso que nuestros alumnos pueden aprovechar y el profesorado también. Bueno, vamos a hablar ahora de tercer ciclo, de doctorado, de lo que debe ser el emblema de la universidad. ¿Qué propuestas concretas tenéis para el tercer ciclo que trabaja muy duro y su labor no se ve muy reconocida y muy recompensada? Tercer ciclo necesita también un cierto reseteo. A nivel de PTGAS, pues el PTGAS también tiene poco reconocimiento. Tampoco los niveles son los que deberían, trabajan con un nivel inferior al que deberían tener. Y luego con respecto a lo que es la estructura del tercer ciclo, la tesis doctoral y demás, eso hay que darle una vuelta. Pensamos que la burocracia es ingente, tanto para doctorarse hay muchos alumnos extranjeros que no entienden nuestra burocracia y que se las ven y se las desean para doctorarse, porque yo pienso que doctorarse es asistir a cursos de doctorado, hacer tus actividades, tus publicaciones, lo que te exija tu programa, y realizar tu tesis y llevarla a buen término
pero doctorarse no es luchar contra los elementos con la burocracia. Y muchas veces es un papeleo tremendo, tremendo. Eso pues habría que agilizarlo mucho y sobre todo pues esperar que la escuela de doctorado funcione mucho mejor. Que no haya tanta normativa, que haya la normativa imprescindible para poder doctorarse, pero no normativa añadida sobre la añadida sobre la añadida. ¿Y qué nos dices de los directores, los secretarios, las comisiones académicas? ¿Tienes pensado alguna medida en concreta para mejorar un poco todo el esfuerzo que realizan? ¿Los directores de tesis te refieres? No, los directores de programas de doctorado, secretarios. Bueno, yo pienso que esto también hay que llegar a una remuneración que en estos momentos no hay. Es todo altruista. Yo tengo compañeros catedráticos, por ejemplo, muchos titulares, que están en un programa de doctorado que tenemos conjunto con varias universidades. No hay reconocimiento ninguno. Bueno, el reconocimiento es que el programa tiene muchos premios. Ha tenido ya, creo que tiene algunos premios, pero reconocimiento económico ni de ningún tipo. Yo pienso que las tareas burocráticas hay que remunerarlas también. Bueno, Pastora, hablemos de internacionalización. Pues mira, yo creo que la Universidad de Sevilla, que se han hecho muchas cosas en internacionalización. Yo misma, que tengo 40 tesis dirigidas y muchas de ellas son internacionales, de doctorando extranjero y demás. Mañana en concreto voy a defender una tesis de un doctorando de Jordania, de un tema de medios de comunicación jordanos. Pues a mí el tema de internacionalización me apasiona y creo que el futuro pasa por ahí. No podemos, las universidades no son compartimentos estancos, un campus desde el que no puedes salir y como Juan Palomo ahí me lo viso y yo me lo como, sino que necesitamos salir al exterior, hacer un intercambio de investigaciones, de docencia, de todo, fomentar muchísimo eso. Ahí se ha fomentado mucho la investigación en América, ahí sí que hay, en Asia no tanto. Sé que ha habido bastante interés por fomentar la investigación en Asia, más allá, en Australia y tal, pero creo que son países como que no somos receptores de tanto estudiantado de esos países. Hay países del Magreb también que están muy próximos y he oído también a profesores que tenían la inquietud de aumentar los intercambios con el Magreb, con países cercanos de aquí, y que no se está haciendo gran cosa. Entonces la idea sería esa, abrirnos al exterior. Creo que la Universidad de Sevilla, que tiene 520 años, una universidad muy prestigiosa, los extranjeros vienen aquí por el prestigio, por nuestra historia, por nuestros 520 años. Pero no por eso no debemos hacer nada más, sino que hay que crear vínculos con otras universidades, hay que visitarlas mucho, hay que estar todo el día allí y que haya un intercambio de pareceres y de conocimiento y de investigaciones, un poco de todo. Bueno, Pastora, hablemos de un tema principal en la Universidad de Sevilla, que es la investigación, un tema que genera muchos problemas para los directores de los grupos de investigación, los IPs de los proyectos de investigación. Como sabes, hay un exceso de burocracia que genera que se pierda mucho tiempo con todas estas cuestiones. ¿Qué proponéis para mejorar todo este tema? Pues el tema de la investigación hay mucho malestar, la gente se siente muy frustrada porque no se puede investigar apenas, hay muy poco presupuesto, todo eso hay que cambiarlo, lógicamente, aumentar el presupuesto en investigación. Nosotros llevamos una propuesta que es los grupos PAIDIUS. Como existía antes el PAIDI, ahora el grupo PAIDIUS de la Universidad de Sevilla, que serían los grupos de investigación con su remuneración, que ahora se ha perdido, está todo muy, muy bloqueado y sería como para darle una vuelta a los grupos de investigación ya formados. Algunos se han perdido porque se han jubilado sus directores, pero sigue habiendo un promedio de alrededor de 500 grupos y la idea nuestra es pues subvencionarlos, que tengan una subvención entre 5.000 y 7.000 euros anuales, 5.000 para los que sean más normalitos y 7.000 ya por méritos y demás. Esa es la idea. Y luego los proyectos de investigación, pues que la gente está muy desanimada, una burocracia terrible
palabras textuales es una tortura, rellenar toda la documentación de los proyectos. Bueno, pues todo eso hay que cambiarlo, agilizarlo, modernizarlo y hacer otro tipo de investigación más europea. Pienso que también hay que crear vínculos con otras que ya los tenemos, pero que no están afianzados, a lo mejor por falta de presupuesto, pero crear vínculos con otras universidades europeas a nivel de investigación. Que debería haber más y que quizá por falta de medios pues tampoco se pone en práctica demasiado. Bueno, en definitiva, que los investigadores se dediquen a investigar, ¿no? Y menos a la burocracia, ¿no? Exacto, que muchas veces parece que somos personal administrativo, nos llevamos 2 horas al día, yo me llevo muchas horas al día rellenando documentos como si fuera un administrativo. El administrativo tiene su papel, pero tampoco es ese es nuestro, pero es que los profesores no somos administrativos. Entonces, yo lo que defiendo siempre es suprimir la burocracia excesiva o la burocracia absurda, de estas que tienes que rellenar el mismo documento 5 veces y cosas así. O sea que mientras que con un documento tú pues rellenes un impreso y con eso sea suficiente, ¿para qué tanta documentación? Bueno, Pastora, hablemos de algo que desde luego en lo que nos hemos quedado muy atrasados en la Universidad de Sevilla, que son las infraestructuras. Tenemos muchas infraestructuras muy obsoletas, tenemos muchas infraestructuras que hay que mejorar. ¿Qué nos puedes decir 3 o 4 puntos clave de infraestructuras? Yo, sinceramente, y lo has dicho tú, son las instalaciones de muchas facultades son obsoletas, lo he podido comprobar durante todo este tiempo. Quisiera poder decir otra cosa, que tenemos campus amplísimos, maravillosos, la mayoría de los campus se han quedado pequeños, las facultades no tienen espacio, se han quedado todas pequeñas. Hay otro problema, es que algunas facultades están en el centro de la ciudad o muy próximas al centro y no tienen capacidad de crecer. Hay otras que están en Cartuja o que están fuera y tampoco pueden crecer porque no hay presupuesto. O sea que verdaderamente hay un problema de infraestructura considerable. No es, vale, que es que esto lo queremos decir así, no. Realmente casi todas las facultades tienen problemas de infraestructura. No hay posibilidad de crecimiento. ¿Qué pasa? Que ha venido Bolonia ha venido para quedarse desde el año 2011. Bolonia es un plan que requiere muchas aulas, porque hay muchos títulos que no había antes. Antes las facultades tenían un título, 2, 3 y ahí acababa todo. Ahora la grandeza de Bolonia es crear títulos y tener muchos, cuanto más mejor. Pero esos títulos son caros para la universidad y además requieren muchas aulas, porque ¿cómo vas a impartir esos títulos si no tienes aulas? Y eso quiere una logística que en este momento no tenemos. Las facultades a nivel de infraestructura, la mayoría, algunas muy viejas, la facultad de medicina, la facultad de farmacia, requieren una renovación total. Nuestra idea es que se reforme nada más comenzar nosotros en el rectorado, porque no se puede esperar, porque los gastos son tremendos y tememos que si esperamos más tiempo se encarezca aún más lo que puede ser el tema de la reforma y no alcancemos a poder abonar ese presupuesto, especialmente facultades con problemas y que necesitan una reforma, medicina, farmacia, reformas carísimas, por cierto, y también la facultad de agrónomos que necesita una segunda fase. Y después las demás, pues ya digo, tienen problemas hasta las nuevas, porque son palabras textuales de sus decanos. Tenemos problemas hasta los que somos nuevos, porque pues se han quedado algunas zonas deficitarias o necesitan mejorarse y bueno, pues no. Luego está todo muy centralizado y cada vez que hay que arreglar una grieta o hacer alguna pequeña pintura o reformar una pequeña habitación, alguna pequeña aula, hay que pedir permiso al vicerrector. Entonces eso demora muchísimo todas las gestiones. Nosotros también llevamos en nuestro programa la descentralización de lo que no sea excesivamente importante, que se pueda también gestionar a través de los decanos. Muchos decanos nos han comentado, bueno, no sé qué hago yo aquí, porque no pueden tomar decisiones, todo hay que pedir permiso al vicerrector correspondiente y la idea pues sería también descentralizar las medidas que no sean muy importantes, que sean más rutinarias, ¿no? Y que puedan tomar esas medidas y decisiones los decanos.
Sí, bueno, hay luego cuestiones también importantes, ¿no? Por ejemplo, el tema de la eficiencia energética, la eficiencia de los recursos, ¿no? Mejorar un poco cómo se gestiona el dinero, intentar hacer actuaciones que reviertan en menores consumos, ¿no? También un tema creo que es muy importante la conservación del patrimonio arquitectónico, ¿no? Hay muchos edificios muy importantes, muy interesantes, ¿no? Desde la antigua fábrica de tabacos a, por ejemplo, la Facultad de Matemáticas, ¿no? De la Universidad de Sevilla. Totalmente. En tema de sostenibilidad se ha hecho muy poco. Sostenibilidad es también que un estudiante venga a estudiar o a sus clases en bicicleta, que ya lo hacen los alemanes de hace muchísimos años, los holandeses. Nosotros en ese sentido también vamos un poco a rémora, pero hay que cambiar, claro, hay que cambiar todo el sistema de luces, no se ha hecho nada con respecto a eso. Eso requiere muchísimo más gastos, ya vamos a otro sistema más económico, pero también hay que inculcarle a nuestros alumnos el tema de la sostenibilidad, que ellos también, nuestro profesorado, que hagan uso de sostenibilidad en sus vidas. Y, por ejemplo, yo sé que en otras universidades extranjeras, que por eso es también muy importante salir al exterior, se aprende mucho de otras universidades, pues los estudiantes no van a clase en coche, ni los profesores tampoco, y etcétera. Y cosas de este tipo, ¿no? Que nosotros sí que se sigue haciendo. Pastora, ¿qué nos puedes contar de transferencia y tecnologías de la información? ¿Qué propuestas concretas habéis pensado? Bueno, a nivel de transferencia pensamos que debe haber un incentivo muchísimo mayor de comunicación con las empresas. Hay facultades que lo tienen porque por su propia idiosincrasia trabajan con empresas, pero hay otras que no, sobre todo las facultades de letras, de ciencias sociales. Entonces, y no todas las también de otros campus tienen contacto con empresas. Pero bueno, pues sería para fomentar mucho el contacto con empresas y hacer transferencia de conocimiento en el sentido de comunicar a la sociedad y transferir todo lo que se hace, que en estos momentos pues también no se está haciendo mucho. Dar a conocer a la sociedad, igual que en el periodismo, una información es información cuando la publicas. Si no la publicas, no tiene entidad de información, la dejas en un cajón y aunque haya sucedido, pero si nadie se entera, pues no tiene entidad de noticia. Pues la transferencia igual, la transferencia para que todo lo que se investiga, todo lo que se produce en la universidad se tenga conocimiento y repercuta en la ciudadanía y la sociedad, habrá que transmitirlo. Entonces hay que buscar los cauces para que se dé a conocer todo lo que se está haciendo a nivel de investigación en la universidad. Y en cuanto a tecnologías de la información, pues nosotros somos, como ya digo, que llevamos un observatorio de inteligencia artificial, el tema redes nos preocupa mucho. Tenemos una asignatura que vamos a crear de formación post-académica, cuando se termina lo que son los estudios, que todos los estudiantes están muy despistados, no saben dónde ir, dónde encontrar empleo. Ya se está haciendo en la Facultad de Farmacia. Tengo un compañero de nuestro equipo, Esteban Moreno, que tiene una asignatura optativa que imparte, que no es optativa porque tiene 100 y pico de alumnos, que es sobre las salidas profesionales. Y yo pienso que eso pues también se debería hacer en todas las facultades, una asignatura explicando a los alumnos qué salidas profesionales hay, incluso para las facultades que tienen empleo, porque aunque tú puedas conseguir empleo por tu cuenta, siempre podrás tener uno mejor. Y de eso se trata. Sin duda, sobre todo para las facultades con menos empleabilidad, pero también es bueno que el alumno conozca cómo es la vida profesional, ¿no? Que eso realmente de repente sales un día y te tienes que enfrentar al mundo real, ¿no? Bueno, Pastora, un tema que para mí es importantísimo, que creo para muchos de nuestros profesores, de nuestros estudiantes. Vamos a hablar de patrimonio, cultura, museos y vida universitaria. ¿Qué propuestas tenéis en relación a estos temas? Pues conservar mucho el patrimonio tan importante que tiene la Universidad de Sevilla, que en ese sentido sí que ganamos, porque Sevilla es una ciudad maravillosa con un patrimonio histórico, artístico, cultural espectacular, que no tienen otras universidades en otras ciudades. Y hay que conservarlo, hay que tener dotación, presupuesto para conservar todo este tipo de patrimonio. Y por eso llevamos un vicerrectorado que es de infraestructura y patrimonio artístico.
también el patrimonio artístico que viva en la ciudad y la ciudad viva en ese patrimonio artístico. Hay que abrir el mundo de la universidad a la ciudad y que la ciudad participe de todo eso. Bueno, en Sevilla hay una actividad cultural tremenda, ¿no? Y se trata de que, bueno, también las cosas que se hacen en la universidad salgan un poco más a la sociedad. Y bueno, el patrimonio arquitectónico de la Universidad de Sevilla pues tiene edificios muy importantes, ¿no? Como el mismo rectorado, la Iglesia de Anunciación, ¿no? Pues habría que fomentar que se hagan exposiciones, que se hagan visitas, ¿no? Que de una manera rutinaria cualquiera pueda visitar estos edificios y ponerlos en valor, ¿no? Mediante estudios, mediante divulgaciones. Sí, efectivamente. Nosotros hemos estado en la Iglesia de la Anunciación, en la Facultad de Bellas Artes. Ellos también pues se quejan mucho de que no tienen para la Iglesia de la Anunciación el presupuesto que debían tener y demás. Y todo eso hay que darlo a conocer también a la ciudad y a los miembros de la comunidad universitaria. Muchas veces no saben el patrimonio tan espectacular que tenemos. Darlo a conocer. Hay muchísimas actividades, hay gente que no se entera de las actividades. En fin, hay que hacer más extensiva la vida académica y la vida de la universidad, incluirla en la ciudad, que la ciudad viva nuestro propio patrimonio artístico que tenemos tan espectacular. Bueno, Pastora, ya para concluir, si nos haces un poco un resumen, unas conclusiones para tener un mensaje final para que la gente pueda tener un poco las claves de tu candidatura. Bueno, pues nosotros vamos a una candidatura que defiende la renovación de la universidad, la modernización, la ausencia de ningún tipo de atadura política. Es una candidatura neutral, que no tenemos ataduras políticas de ningún tipo. Intentaremos cuando estemos en el rectorado la transparencia, la atención universitaria a toda la comunidad, que la comunidad no se sienta desatendida, que haya transparencia de información, de datos económicos. Después, pues también huir de la descentralización, intentar que los centros también tengan una cierta autonomía para poder gestionar el día a día, reducir la burocracia tan ingente que tenemos y, en definitiva, pues ir hacia una universidad del siglo XXI, una universidad más moderna, más europea, teniendo como referente las universidades europeas de prestigio. Después, pues para los estudiantes, yo quisiera hacer una llamada de atención y dejarlos tranquilos en el sentido de que la evaluación compensatoria la vamos a instalar, nada más llegar. Va a haber una serie de viajes de estudio, porque es importante también que los alumnos salgan fuera, que visiten otras universidades españolas, las que ellos decidan, cada centro donde ellos consideren que son centros punteros de su especialidad, porque a nosotros lo que nos interesa realmente, el ChatGPT también, ¿no? Que ellos entren en el mundo de las nuevas tecnologías, que se hagan unos expertos. En este sentido, América va muy por delante, también las universidades americanas, y sobre todo lo que nos interesa es la formación y el bienestar del estudiante en todos sus aspectos, en toda la gama de aspectos posibles, que ellos sean estudiantes de prestigio, que tengan una formación avanzada, intentar la excelencia, aunque parezca muy pretencioso, la excelencia de la Universidad de Sevilla y, por supuesto, también para los docentes sus buenas retribuciones, en estos momentos no la tienen, la gestión, reducir todo lo que es la burocracia, la simplificación de lo que puede ser toda la documentación tan enorme que nos llega todos los días, hacer una buena gestión para ello, la estabilidad profesional también del PTGAS, que el PTGAS que desaparezca ese nivel 15, que ya no hay en otras universidades, y que ellos puedan consolidar su carrera profesional. Y por lo demás, pues lo único que me queda por decir es la infraestructura, mejorar muchísimo la infraestructura de las facultades que están más en precario, que hay sobre todo la Facultad de Farmacia, la Facultad de Medicina, terminar con la Facultad de Agrónomos, que también necesita su segunda fase. Y bueno, no me queda más que decir que pedir el voto para nuestra candidatura, Únete al Cambio, la candidatura de Pastora Moreno, y que consulten todos ustedes la web de nuestro programa. Tenemos un programa extenso y hemos hecho también un resumen del programa para el que no tenga mucho tiempo de leerlo todo. Muchas gracias.